Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Una vez más estoy con ustedes para la honra y la gloria de nuestro Dios, a quien le damos la oportunidad en nuestros corazones. Así pues, los saludamos a cada uno de ustedes que están en sus hogares. Permítanme pues, mis amados hermanos, leer la palabra de nuestro Dios en esta noche. Vamos a ver en el capítulo 1 de Josué, del versículo 1, del 1 al 9. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, que de veras merece la honra y la gloria, porque en esta noche vamos a meditar en este pasaje tan hermoso, en el cual Dios mismo anima grandemente a Josué para preparar y para prepararse para la conquista de aquellas tierras que fluyen leche y miel. Mis amados hermanos, como conocedores de la palabra de Dios, sabemos perfectamente bien que cualquiera que no lucha, que no se esfuerza para entrar a esa puerta estrecha, a ese camino estrecho, no puede llegar al reino de los cielos, no puede entrar al reino de Dios. Y es aquí donde Dios mismo nos está dando a entender que para lograr los propósitos de Dios, para lograr la victoria para nuestra vida cristiana, hemos de meditar en este pasaje que es grandemente y poderosamente para animarnos como hijos suyos,
como criaturas suyas, como hijos especiales que somos en Cristo Jesús. Los animo a meditar entonces, y dice así este pasaje que hemos de meditarlo detenidamente. Vemos aquí el honor que se le confiere a Josué y el gran poder depositado en su mano por orden del que es la fuente de todo honor y poder, y por quien los reyes reinan. Dios le habla, versículo 1, probablemente como le habló a Moisés en Levítico 1:1, desde el tabernáculo de reunión, para darle mayores ánimos. Dios le habla sin intermediarios, según opinión de algunos, en sueño o visión, como en Job 33:15, con respecto al llamamiento de Josué. ¿Y qué decir de esto? Dios es el que puede hacer y dar todos los honores a quien honor merece. Por esta razón, en el tiempo que se le dio después de la muerte de Moisés, tan pronto como Moisés murió, tomó Josué sobre sí la administración en virtud de su solemne ordenación en vida de Moisés. Dios no le habló sino para que marchase hacia Canaán, después que se acabaron los 30 días de duelo por Moisés. Dios quería darle al pueblo tiempo, no solo para lamentarse de la gran pérdida con la muerte del caudillo, sino también para arrepentirse de lo mucho que le habían ofendido. El lugar que Josué había ocupado antes de ser promovido era el asistente de Moisés, que había estado por largo tiempo en el oficio, que había sido entrenado bajo sujeción y mando. Los que mejor han aprendido a obedecer son los mejores equipados para mandar. Que quien había de suceder a Moisés estaba íntimamente relacionado con él, a fin de que tomase las mismas medidas y caminase en el mismo espíritu, al haber de seguir adelante en la misma tarea, que era en esto tipo de Cristo, a quien podemos llamar ministro de Moisés, ya que fue hecho bajo la ley y la cumplió a la perfección. Y desde luego, la razón por la que fue llamado al gobierno. Mi siervo Moisés ha muerto, versículo 2. Moisés, una vez acabado su trabajo como siervo, va a descansar de sus trabajos y entra en el gozo de su Señor. El contenido del llamamiento: ahora pues levántate. Aunque Moisés está muerto, la obra ha de seguir adelante. Por consiguiente, levántate y pon manos a la obra. Cuando Dios tiene una obra que hacer, hallará o creará los instrumentos apropiados para llevarle a cabo. Moisés, el siervo, está muerto, pero Dios, el dueño, no lo está. Vive por siempre. Como Moisés está muerto, tú quedas encargado de la obra como sucesor suyo. Josué ha de levantarse para dar cima a lo que Moisés comenzó. Así es como una generación posterior entra en las labores de la generación anterior. Así es como Cristo, como nuestro Josué, lleva a cabo por nosotros lo que nunca podría hacerse mediante la ley de Moisés. Cristo justifica, Hechos 13:39, y santifica, Romanos 8:3.
La vida de Moisés abrió el camino a Josué y preparó al pueblo para lo que Josué había de llevar a cabo. También la ley es nuestro ayo hasta llevarnos a Cristo. El servicio especial al que es llamado ahora: levántate y pasa este Jordán, este río que tienes a la vista y a cuya orilla habéis acampado. Esto fue una prueba para la fe de Josué, ya que carecía de pontones y de barco con los que formar un puente para que el pueblo pasara. No obstante, debe creer que Dios le ha ordenado pasar. Ha de abrirles un camino, pues para entrar en Canaán era preciso cruzar el Jordán. Se repite aquí la donación de la tierra de Canaán a los hijos de Israel, versículo 2 al 4. A la tierra que yo les doy, a los patriarcas les había sido prometida: te daré. Pero ahora que había expirado la cuarta generación, había llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa, versículo 3. Yo os he entregado, aunque todavía está sin conquistar. La tenéis tan segura como si estuviese ya en vuestras manos. Las personas a quienes es entregada: a los hijos de Israel, puesto que son la descendencia de Jacob, quien fue llamado Israel en el tiempo en que le fue hecha esta promesa. Génesis 35, 10, 12. La tierra que fue concedida desde el Éufrates por el oriente hasta el Mediterráneo por el occidente. Si hubiesen sido obedientes, Dios les habría dado esto y mucho más. De todos los países comprendidos en esos términos y de otros más, saldrían en el decurso del tiempo prosélitos de la religión judía, como vemos en Hechos 2:5. La condición bajo la que se hace dicha donación está implicada en las palabras: como lo había dicho a Moisés, versículo 3, esto es, en los términos que Moisés os expuso con mucha frecuencia: si guardáis mis estatutos, entraréis a poseer esa buena tierra. Tomadla en esas condiciones, no de otra manera. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro, dentro de dichos límites. Con solo poner el pie ahí, ya lo tenéis. Las promesas que Dios hace aquí a Josué para animarle, que podía estar seguro de la presencia de Dios con él, versículo 5. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con él para sacar al pueblo de Egipto y conducirlo a través del desierto, así estaré contigo para que lo establezcas en el país de Canaán. Lo que Moisés llevó a cabo fue en virtud de la presencia de Dios con él. Y aunque Josué no siempre tuvo la misma presencia de ánimo que Moisés poseía, sí que había de tener la misma presencia de Dios para llevar a cabo su obra como era menester. Nótese que es un gran consuelo para una nueva generación de siervos de Dios, ministros o simplemente creyentes, saber que la misma gracia que fue suficiente para quienes les precedieron estará también a disposición de ellos si son igualmente fieles al Señor. Dios lo repite de nuevo en el versículo 9. Los que van al lugar al que Dios les envía tendrán consigo a Dios donde quiera que se hallen.
que la presencia de Dios no le sería jamás retirada. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 5. Ya le había asegurado Moisés esto mismo, Deuteronomio 31:8, que aunque él le iba a dejar, Dios no le dejaría. De esto podemos estar seguros, que el Señor estará con nosotros mientras nosotros estemos con Él. Esta promesa hecha aquí a Josué tiene aplicación con respecto a todos los creyentes, que había de vencer a todos los enemigos de Israel. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No hay quien pueda hacer frente a quienes tienen a Dios de su parte. Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Romanos 8:31. Que Él mismo habría de llevar a cabo el reparto de la tierra entre los hijos de Israel. Versículo 6. Había de estar buen ánimo a causa del mal carácter del pueblo a quien había de poner en posesión de la tierra. Sabía bien cuán díscolo y descontento era el pueblo y cuán ingobernable había sido en tiempo de su predecesor. El encargo que Dios le da aquí a Josué es que cuide de hacer siempre todo conforme a la ley de Dios y hacer de ella su norma. Versículos 7 y 8. Es como si Dios pusiera en manos de Josué el libro de la ley y le encarga que de día y de noche medite en él. Si hubo alguna vez hombres de negocio que pudiera excusarse de meditar y de otros actos de devoción a causa del mucho que hacer, bien podríamos pensar que ese era el caso de Josué. La tarea que se le había encomendada era enorme, tanto como para tenerle ocupado aunque tuviese 10 almas. Con todo, había de hallar tiempo para meditar en la ley de día y de noche. No había de permitir que se apartase de su boca, es decir, de dar órdenes al pueblo en consonancia con la ley de Dios. En todas las ocasiones había de decir conforme a esto. Isaías 8:20. No era de su incumbencia hacer nuevas leyes, sino que había de guardar el buen depósito. Segunda de Timoteo 1:14. Siempre había de hacer conforme a toda la ley. Aunque Josué era hombre de gran poder y autoridad, debía someterse a lo mandado. No hay ser humano con dignidad o dominio suficientes para colocarle por encima de la ley de Dios. Primero, ha de hacer lo que está escrito. Segundo, ha de hacer conforme a lo que está escrito. Tercero, ha de hacerlo conforme a todo lo que está escrito, sin excepción ni reserva. Cuarto, ha de observar el juicio de su conciencia, los signos de la providencia y las oportunidades de las circunstancias. Quinto, no se ha de apartar de él, el libro de la ley, ni en su conducta personal, ni en sus actos de gobierno, y ha de tener en cuenta que la virtud está en el medio, es decir, lejos de los extremos. Sexto, ha de ser fuerte, valiente y esforzado. Y séptimo,
que al obrar así será prosperado en todo. Versículos 7 y 8. Que se anime con la promesa y la presencia de Dios y que se ampare en ellas. Versículos 6, 7 y 9. Josué se había hecho notar por su valor hacía mucho, tanto en la guerra contra Amalec como en su disconformidad con el informe de los espías malvados. Josué era humilde, no desconfiaba de Dios, pero sí de sí mismo y de su competencia para la obra. Por eso le repite Dios tantas veces: esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Como diciendo, te he mandado lo que has de hacer. Por consiguiente, será hecho. Nos ayudaría mucho a animarnos y alentarnos si tuviésemos la vista fija en la garantía divina y oyésemos a Dios que nos dice: ¿no te lo he mandado? Por tanto, yo te ayudaré, te aceptaré, te prosperaré y te galardonaré. Qué palabras tan profundas, mis amados hermanos. Qué palabras que se me hace la piel. No hay ninguna explicación. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando sentimos la presencia de Dios y nos dice de esa manera: esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mi amado hermano, si usted no ha escuchado en los últimos días la palabra de nuestro Dios para reanimar, para realimentarse o retroalimentarse de nueva cuenta en la gracia de Dios, amado mía y amada mía, escuche lo que Dios le está diciendo en esta noche. No solamente a Josué le compete a esto. No solamente Josué Dios lo llamó para conquistar la tierra prometida. También a nosotros nos ha llamado a conquistar el reino de Dios. ¿Y cuál soldado se ha desanimado en estos momentos o en estos tiempos? Que está ahí, preso de su propia soledad. Si no te animas a levantarte, si no te animas a creer en la promesa que Dios nos ha dado, que hemos de conquistar a la patria celestial, el reino de Dios, ¿cómo podemos entonces hacer que nuestra vida cristiana sea tan débil? Lo animo a usted, amigo, si no ha hecho un encuentro con el Señor Jesús y usted está viviendo una vida llena de crisis, de circunstancias, lo animo que se levante, que se anime a ver hacia arriba y ver las cosas de Dios en los momentos más difíciles que estamos viviendo. La palabra de Dios nos está animando de esta manera, que nos esforcemos, que seamos valientes, porque Dios mismo nos está diciendo: ¿no te lo he mandado a que hagas todo esto? Que te esfuerces para entrar a la puerta estrecha, para seguir en el camino estrecho. De manera que Dios es tan grande y poderoso que nos dará la victoria sobre todas las cosas. Solamente que necesita usted, necesito yo, animarnos, levantarnos
para clamar a nuestro Dios todo lo que nos está pasando en estos momentos en nuestra vida personal como cristianos, como criaturas de Dios. Permítame decirle esto, mis amados hermanos. Es difícil de creer que usted está desanimado, mas sin embargo, sí está sucediendo. Lo animo entonces, porque Dios nos ha llamado a ser victoriosos, a conquistar el reino de Dios. Gracias, porque podemos ver entonces en este pasaje, el Espíritu Santo nos guía a ver claramente cómo Dios nos anima cada día, cómo Dios va a hacer su voluntad en nuestra vida si nosotros no estamos con Él, no estamos delante de Él para darle la honra y la gloria que Él lo merece. Amén. Anímense pues, mis amados hermanos o amigos que padece la crisis en estos momentos. No hay ninguna crisis emocional, no hay ninguna crisis económica tampoco. Simple y sencillamente tenemos que ponernos en las manos de Dios. Amén. Y Él hará lo propio para darnos seguridad, confianza y llevarnos hacia la victoria. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios en esta noche y gracias por la bendición que Él nos está dando grande y poderosamente. Y vamos a hacer una oración en estos momentos. Gracias. Amado Señor, en el nombre de Jesús, amén, a quien le rendimos tributo, honra y gloria en este momento, nuestra confianza está puesta en Él. Depositamos en Él todas nuestras cargas, nuestras emociones débiles, nuestros pecados, nuestras iniquidades, todo lo que hay dentro de nosotros, se lo entregamos en tus manos para que tú lo recibas y hagas pedazo conforme a tu voluntad y a tu palabra y a tu poder. Gracias, Señor mío, Jehová de los ejércitos, a ti te rendimos la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén.